Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, le damos por su amor y su misericordia nuevamente, Señor, porque usted nos da un día más donde podemos, Señor, reunirnos, donde podemos también, Señor, ser bendecidos por medio de su palabra, en medio de su pueblo. Le agradecemos porque usted también nos da esta oportunidad, tener este espacio, esta cápsula, Señor, de poder, Señor, seguir documentándonos y sobre todo, Señor, preparándonos con el objetivo de entender nuestro contexto, de entender, Señor, la historia del protestantismo aquí en Chile y sobre todo, Señor, los antecedentes que tal vez hemos pasado por altos o no hemos sabido. Y el día de hoy usted nos presenta y nos muestra todos estos antecedentes para poder darnos cuenta de cómo usted ha sostenido a su iglesia. Gracias, Señor, le damos por su amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada profundizamos un poco lo que estaba ocurriendo en el país, ya adentrándonos prácticamente de la época de 1930 en adelante, en el siglo XX, donde Chile estaba, en la década del 20 estaba espectacular, repuntando con Carlos Ibáñez del Campo. Pero lamentablemente los efectos de la Gran Depresión de los Estados Unidos, la caída de la bolsa, generó un remesón económico, que eso generó una inestabilidad política y social que perjudicó a todas las esferas sociales, a todo el público, desde el más rico hasta el más pobre. Y eso generó también la migración de los desempleados de la salitrera que llegaron a Chile. Y eso generó también lo que nosotros conocemos como la época de la pandemia o la epidemia de la tifus, la tuberculosis, y en este tiempo las cosas estaban muy, muy graves en Chile. Figuras muy relevantes como el gran conocido padre, ¿cierto? O cura, ¿cierto? Alberto Hurtado, ¿cierto? En esta época ya estaba en la época del 30. Ya estaba siendo conocido en el ambiente. Era un católico distinto a la casta tal vez romana, ¿sí? Distinto a los demás, donde él estaba muy preocupado por el ámbito social en una época donde realmente todas las ayudas eran bienvenidas, todas, ¿sí? Pero como este estudio está enfocado no en el romanismo, no va a dar tanto espacio a Alberto Hurtado, pero sí, obviamente, tenemos que reconocer su obra. Sí tenemos que reconocer que bastantes hombres estuvieron involucrados, y eso es lo que quedamos la semana pasada, que estaban involucrados en el ambiente social. O sea, la iglesia protestante evangélica no estaba en secta, no podía mirar hacia un lado lo que estaba ocurriendo en la década del 30 en nuestro país. Y eso, hermanos, tantos luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas y sobre todo el trabajo en terreno de los hermanos pentecostales jugó un rol fundamental, bautista también estamos nosotros, jugó un rol muy fundamental en el trabajo social, que hermanos, el trabajo social no era simplemente que hoy en día podemos tener regalos de Navidad para la junta de vecinos, eso es como el ámbito social, ¿no? Sino que estamos hablando de sobrevivencia, hermano, estamos hablando de hambre en las calles. Las ollas comunes, que eso fue más que nada en los años 70, donde se generó, se popularizó. En ese tiempo se llamaban las ollas de los pobres, aquí en Santiago, ¿sí? Tal vez en otras regiones se llamaran de otra forma. Pero prácticamente los migrantes del norte, donde las salitreras cerraron, aquí hubo una alza de migrantes chilenos, ¿cierto? Pero los que estuvieron trabajando allá, se vinieron aquí, se asentaron, y la pobreza, el desempleo y la inestabilidad social y sobre todo a nivel de salud fueron afectados drásticamente. La semana pasada estuvimos hablando de personajes muy relevantes, como por ejemplo lo que les conté de Salomón Mussiet, un bautista que en todos lados está siempre su marca, y fue parte de la convención, ¿sí? Pero su marca siempre estuvo en medio de esta necesidad. Él llegó en la década del 20, ya en el 30 él estaba ya trabajando, predicando el evangelio, pero siempre ayudando al pobre. Yo creo que fue un distintivo evangélico protestante ya en este tiempo de que el trabajo en terreno era parte de la identidad cristiana, la identidad evangélica acá en Chile. Y hermano, no había otra cosa más que hacer, porque los mismos
hermanos en la fe, que eran parte del pueblo de Dios, ciertos feligreses, la grey misma del pueblo de Dios, estaba siendo afectado por esta situación. A nivel de salud y a nivel también de necesidad, era muy, muy fuerte. Y la cosa no quedó ahí, hermanos, sino que estuvimos hablando de que en 1931, más o menos, ya esta situación, esta inestabilidad, estalló por todos lados, era cosa de tiempo, a pesar de que Carlos Ibáñez del Campo, teniendo tal vez una mano bien dura, ¿cierto?, para regir el país bien, bien rectamente, no lo pudo resistir, ¿cierto? Y eso generó que hubieron huelgas de todas las esferas, o sea, huelgas tanto ricos como pobres, ¿sí? Recordemos que aquí Chile era muy diferente a como nosotros hoy en día lo conocemos, pero hubieron protestas. Esas protestas, creo que en una foto la tengo por acá, los efectos de la Gran Depresión, ¿cierto? Estos grandes tranvías se recuerdan que eran el orgullo nacional, ¿cierto? De que por fin llegó la tecnología acá a Chile, ¿cierto? Sobre todo aquí en la parte más central, Santiago, estaba siendo quemada, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan algo muy similar también en el 2019, ¿no? La inestabilidad política, inestabilidad social, juega un rol fundamental en el desarrollo del país. Y algo muy tremendo, tal vez como un anexo, un paréntesis, creo que la historia, cada 20 o 30 años aquí en Chile, creo que se repite. Es un patrón somos una sociedad muy inestable, hermano. Pero es así, es la realidad y tenemos que dar lectura a la historia para poder responder las preguntas y dudas que tenemos puntualmente después más adelante, ¿cierto? La Gran Depresión, pues hermanos, hubieron muertes en estas multitudes de gente que empezó a salir a las calles a quemar y manifestar, ¿cierto?, su descontento, pero porque, hermanos, Chile fue el país más golpeado de la depresión que hubo en Estados Unidos en 1929. Pero hermanos, aquí la protesta no solamente estuvo de la clase más baja, ¿cierto?, digamos, de los obreros, sino que por tanto, mediante los abogados, ingenieros, farmacéuticos, todos se unieron contra en este caso, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y hermanos, no estamos hablando de 30 pesos. Yo creo que abiertamente podemos darle una conclusión. Yo abiertamente soy en contra de las revoluciones, ¿sí? Aquí estamos hablando de gente con hambre, ¿sí? Y gente que se estaba muriendo, que era otro contexto, ¿sí? Muy distinto tal vez a lo que nosotros pudimos ver y podemos tal vez analizarlo políticamente. Aquí hay gente muriendo y aquí hay una inestabilidad y algo inevitable porque el país fue golpeado porque la salitrera era el sustento del país en ese tiempo. Bueno, el presidente no fue capaz de contener a las personas, generó la caída del gobierno. Carlos Ibáñez del Campo deja la presidencia el 26 de julio de 1931 y asume Juan Esteban Moreno en un ambiente inestable y sobre todo la sublevación de la Marina en Coquimbo. ¿Sí? No había unidad. Por un lado está la Marina, el Ejército, Fuerza Aérea, ¿cierto? Y entre ellos prácticamente no había unidad en el país. En 1933, esto pasó un poquito más adelante, la depresión llega a Europa y eso es lo que quedamos la semana pasada, discursos anticapitalistas, ¿sí? A causa justamente del efecto de la Gran Depresión, se dieron cuenta que el capitalismo no era tan fuerte como decían, ¿cierto? Era inestable. Entonces, y sobre todo la situación del libre mercado. Entonces generaron discursos filosóficos, ¿cierto?, de materialistas que se manifestaron en ciertos grupos en Europa y que eso también conllevó, a causa de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto?, la configuración del mundo cambió muchísimo. Ya no era el mismo mundo de antes, ¿sí? Aquí estamos hablando de que antes de la Primera Guerra Mundial teníamos reinos todavía e imperios, y después de la Primera Guerra Mundial la cosa ya cambió pero completamente. Esto genera adeptos en todo el mundo, incluyendo a Alemania, en manos del ya conocido Adolf Hitler, ¿cierto? Llega al poder como el canciller de Alemania en ese año, ¿sí? En 1933. En Italia, ese mismo año asume, adivinen quién, Benito Mussolini. Entonces teníamos
estaban listos los ingredientes para hacer el queque, por hermano. Estaba listo. Solamente era poner la temperatura adecuada para que pudiese estar preparado. Mientras en Rusia, adivinen, pues la Unión Soviética también se ejerce con un poder absoluto el régimen que nosotros conocemos como el proletariado, ¿sí? Entonces la cosa estaba, y Francia en medio de todo, Inglaterra en medio de todo, ¿cierto? Y los Países Bajos también. Bueno, fue así como ya podemos darnos cuenta de que aparecieron ya estas tres grandes ideologías. Grandes me refiero no a admirables, sino que me refiero a de que hicieron estragos, ¿cierto? No sé, bueno, me imagino que varios de ustedes lo conocen, pero si no lo conocen lo vamos a explicar de igual forma. El del medio es el símbolo de la esvástica, ¿cierto?, alemana, que es el nazismo, ¿sí? El nazismo, que en realidad es nacionalsocialismo, ¿correcto? El nazi, cuando se habla del nazi, ¿cierto?, es una palabra compuesta respecto el nombre de origen alemán, ¿cierto? Y viene y de la definición es nacionalsocialismo. El origen es de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, y surge, hermano, luego de la crisis económica, humillación que tuvo Alemania a causa del Tratado de Versalles y el miedo a ser conquistado por el oso pardo que estaba en las montañas, ¿cierto? Rusia, ¿cierto? Los alemanes estaban muy asustados, digamos, de que ser conquistados por los comunistas, ¿sí? Entonces, aquí ya empiezan ciertas doctrinas a establecerse como el nacionalismo extremo, el racismo biológico, o sea, esto fue gradual, no fue inmediatamente estas doctrinas que se insertaron, pero el descontento y el carisma que esto es muy tremendo, ¿no? Que el carisma de los líderes de este tiempo pudieron manipular el sentimiento, odio y nacionalismo de los pueblos para poder dirigir la atención entre el enemigo, judíos, y las víctimas, los alemanes o los arios o los blancos, ¿sí? Antisemitismo, y esto también es parte de un gobierno totalitario, y un anticomunismo. Los personajes principales tenemos obviamente de que Adolf Hitler, el más conocido de todos, ¿cierto? Por el lado del fascismo, por el lado derecho, ¿cierto? Es como un hacha, creo, ¿cierto? No sé si lo están viendo por ahí. Se ve, ¿cierto? En la pantalla. Perfecto, es el fascismo. Y ahí esto queda de Italia. Después de la Primera Guerra Mundial surge nuevamente una crisis, descontento social y temor al socialismo. Y esto es también nacionalismo extremo, ¿cierto? Una identidad propia, decirte de que nosotros por ser italianos o por ser alemanes somos supremos. O sea, esa es la mentalidad que tenía puntualmente el nacionalismo, perdón, el fascismo y el nazismo, ¿se dan cuenta? Un estado autoritario, centrado, militares, control militar completo, un anticomunismo, pero aquí también adicionamos un antiliberalismo, ¿cierto? Aquí estaba en contra puntualmente de la libertad comercial, ¿sí? Porque prácticamente lo que el fascista quería era controlar absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Y no le gustaba mucho en su doctrina el libre comercio. Y por otro lado, tenemos ya creo que esta insignia, ¿cierto? De la hoz y el hacha, ¿cierto? Es el comunismo, ¿cierto? Que es, de hecho, existe hasta el día de hoy el Partido Comunista aquí en Chile que tiene ese símbolo, ¿no? Ahora, surge, esto es un poco más complejo porque surge la teoría del siglo XX sobre el socialismo científico. Sus doctrinas, bueno, se manifestó esto en Rusia, ¿cierto? Con lo que también lo vimos en 1917, bajo las manos de Vladimir Lenin. ¿Se recuerda? Lo vimos también. Abolición de la propiedad privada. Eso es lo primero que son parte de la doctrina del comunismo. Sociedad sin clases sociales. ¿Sí? Eso, o sea, una igualdad, pero al punto de que o son todos pobres o son todos ricos. ¿Sí? Pero en la doctrina, siempre el que tiene más se les tiene que exigir o retirar más. ¿Se da cuenta? Entonces,
es una doctrina bastante peculiar. Es como es una economía planificada 100% por el Estado. Se dan cuenta de que tanto el fascismo como el nazismo y el comunismo, todos estos sismos tienen como un factor común un gigantesco Estado. Algunos, y en realidad militarizado, ¿cierto? Por el nazismo, Mussolini por medio del ejército, y el comunismo por medio del ejército rojo, porque fue así. Entonces tenemos una economía centrada, ¿cierto? Gestionada por el Estado, eh, pero ellos también buscaban una conexión internacional del movimiento del proletariado, o sea, inspirar a las otras naciones a llegar a la misma revelación, ¿cierto? Que ellos pudieron llegar al poder. Igualdad económica para todos. Un médico, un ingeniero, un obrero gana exactamente, o debería llegar exactamente, lo mismo, ¿cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado, y yo creo que un paréntesis, cuando hablamos de igualdad, ¿sí? Cuando hablamos de igualdad, ¿a qué nos referimos con la igualdad? Entonces, es una igualdad influenciada por el comunismo, influenciada, digamos, por el marxismo, que es central. De hecho, Marx es, digamos, el gestor de este pensamiento que fue materializado, ¿cierto?, por Lenin, que principalmente toma la obra de lo que este sueño, ¿cierto?, del socialismo, que inicialmente es una sociedad socialista y puntualmente después se transforma o llega a las etapas puntuales y finales del comunismo, ¿cierto? Esto está en lo que, no sé si alguna vez lo han leído, pero está en el manifiesto comunista, ¿sí? Algunos sociólogos o gente, ¿cierto?, en la materia, sobre todo filosófica, alguna vez han tenido que leerlo, el manifiesto comunista. Si usted desea interiorizarse y realmente quiere saber lo que realmente es la doctrina comunista, lea el manifiesto comunista. Esto es simplemente una pincelada, ¿sí? Una pincelada a lo que realmente es. Obviamente que le estoy dando todo esto de antecedentes para que usted pueda ponerse en marcha respecto al contexto que estamos viviendo. Voy a poner esa imagen mientras sigo conversando. Personajes principales: está Karl Marx, está Vladimir Lenin, y ya está asomando la cabecita ya don Joseph Stalin, en un poco más de tiempo, un poco más adelante. Ahora, si se dan cuenta, en estos tres movimientos hay un factor común, que es el Estado. Militarización, el control absoluto. Te das cuenta de todas las cosas y todos los poderes centrados en el que está a la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿se parecen, no? Claramente se parecen. Ahora, ¿son iguales exactamente? No. Y eso tenemos que ser también sinceros, ¿sí? Una honestidad intelectual. Pero de que se parece muchísimo, sí. De hecho, el nacionalsocialista nació, para que usted tal vez lo pueda ojear más en su casa, si usted quiere. Hay muchos reportajes bastante interesantes en YouTube que usted puede tal vez darle play mientras usted está cocinando, mientras usted está, no sé, puede estar trabajando o viene de vuelta a la casa, donde habla muchísimo de estos temas y sobre todo de cómo Hitler quería gestionar al Estado y exaltar a Alemania por medio del Partido Socialista Obrero. Sí, socialista. ¿Se dan cuenta? Entonces hay ciertas doctrinas que efectivamente sacó, pero finalmente el interés del dominio del territorio sobresaltó, y por eso los comunistas, tanto como Lenin y finalmente Adolf Hitler, chocaban porque ellos querían conquistar prácticamente toda Europa. ¿Sí? Pero hay ciertos matices, pero en realidad eso es lo que quería mostrarles. El socialismo clásico tiene la lucha de clases, el nazismo tiene la unidad nacional, el socialismo la igualdad económica, el nazismo tiene la jerarquía racial, el socialismo tiene por un lado la internacionalismo y el nazismo un nacionalismo extremo, y el socialismo siempre plantea abolir el capitalismo, mientras el nazismo dice mantener la propiedad privada, pero siempre bajo control del Estado. Se dan cuenta de que existen diferencias,
pero finalmente se expresa prácticamente de la misma forma. Bien parecido, inclusive las diferencias son de origen, al final, lo más complicado para nosotros elimina la libertad individual Amén. de la persona, como la libertad de culto, o la libertad de adorar a Dios, de la Biblia. Tuvieron estos regímenes, por ejemplo, en Chile, sería muy complicado para nosotros tener esa libertad individual. Amén. Nacen diferentes, pero el control total, se priman la opinión, la elección individual, pasa segunda. Amén. Correcto, muy buena intervención, mi hermano. Así es. La libre expresión, el libre culto, la libertad de conciencia, eso queda totalmente abolido tanto en el fascismo como el nazismo y el comunismo. Y eso es algo que es transversal. No, y ahí nos damos cuenta de que, tal vez como un paréntesis para un poco darnos cuenta que finalmente el hombre, a pesar de que el sistema que pueda inventar, siempre lo trata o lo gestiona como si fuese una religión. Finalmente reemplazan ciertos dogmas y cierta ortodoxia cristiana para poder reemplazarla por otra. Entonces, estos sistemas humanos que buscan el bien común, finalmente, al ser dirigida por un hombre, es imperfecta y finalmente se comporta como si fuesen cualquier otra religión. Y de hecho, el comunismo en todos estos países no da cabida al cristianismo, porque el cristianismo efectivamente afirma la dignidad humana individual, y eso al comunismo le da como alergia, ¿cierto? Porque eso subleva la revolución del proletariado, ¿se dan cuenta? Entonces, la Biblia es un enemigo acérrimo de estas tres doctrinas. De hecho, más adelante lo vamos a ver, pero Hitler quemaba Biblias, Mussolini hizo lo mismo, y el comunismo también. Entonces, a pesar de que son sistemas, tal vez que uno le dicen de derecha, otros le dicen de izquierda, pero finalmente se comportan como cualquier otra religión satánica, lejos de Dios. ¿Sí? Corrimos un peligro, hermano, y ahora volvamos acá a Chile un poco, ¿no? En Chile, Montero, el presidente interino de Montero, duró 8 meses en el poder y entrega el poder sin ningún tiro. El 4 de junio de 1932 asume, adivinen aquí, tal vez usted lo sabía, si no, se lo vengo a traer. El 4 de junio de 1932 llegó al poder Marmaduke Grof, que fue un militar y fundador del Partido Socialista en Chile. Duró 12 días en el poder, pero tenemos que decir de que Chile se transformó en ese periodo en la República Socialista de Chile en 1932. Chile fue socialista, aunque fuese un rato, pero efectivamente fuimos socialistas, ¿sí? Durante 12 días este hombre pasó a ser, como tenía control absoluto del poder, pasó a llamar la República Socialista de Chile. Fue un caos, hermano, fue realmente un caos. El gobierno se dividió en juntas, lo que causó enfrentamiento contra militares, aviadores, marinos, estaba, pero la escoba aquí en Chile en ese tiempo, una inestabilidad tremenda. Y hermano, lo más triste de esto es que no estamos hablando de 1810, estamos hablando del siglo pasado, ¿sí? Ahora que queramos nosotros autoproclamarnos como demócratas, ¿cierto? O un Chile muy democrático y republicano, gracias a Dios estamos así ahora, pero en un tiempo hacia atrás no lo fue así. 90 años atrás, tengo que decir, fuimos una república socialista. Esta franja de tiempo se conoce como el periodo de la anarquía chilena. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Aquí había una anarquía, aquí había golpes, aquí había de verdad que estaba la escoba, como dije. Todo termina con las elecciones un poquito más adelante, pero este hombre, el que está ahí en pantalla, es el responsable, ¿sí? Del Partido Socialista. Ahora tenemos que hablar algo bastante delicado, que esto también se gestó en esta época, mi hermano. Y esto es algo, ¿por qué delicado?
A partir de 1930 se inicia una etapa de politización, hermano, masiva y popular. Llega a muchos sectores la conciencia a causa de estos problemas económicos, sociales e inestabilidad política, y sobre todo la pobreza, el desempleo masivo, la miseria de viviendas, donde todas estas consignas, ¿sí?, que hemos hablado respecto al comunismo, sobre todo en este tiempo, todas estas consignas llegaron a infiltrarse, por eso les digo que es un poco delicado, infiltrarse en el mundo evangélico. ¿Ya? O sea, desde esta época tenemos que hacer una declaración. Desde 1930 atrás, y de hecho muchas iglesias lo hicieron no políticamente, sino que el cristiano protestante siempre nunca se apegó a consignas políticas, a discursos políticos. No, sino que él ayudaba siempre en un ambiente, en una motivación cristiana. Como por ejemplo tenemos el Ejército de Salvación, ¿sí? Acá en Chile llegó en 1909, no hemos hablado mucho de ellos, porque en realidad fueron muy poquitos, pero después, más adelante, y de hecho en este tiempo, empezó a tomar un poco más de fuerza y estar muy presente en la sociedad. El Ejército de Salvación son los hermanos en la fe, que están generalmente uniformados, ¿cierto? Pero ojo, no es el Ejército de Chile, que es otra rama del pentecostalismo, sino que el Ejército de Salvación viene de Inglaterra, ¿sí? Y estos son hombres y mujeres, ¿cierto? Que ellos son pastores, pero ellos le dan categoría y rango como de general, coronel, ¿cierto? Ellos tienen así su jerarquía, pero ellos vinieron con la intención de ayudar mucho y insertarse con ayudar al pobre, ¿sí? No en un ambiente político, sino que siempre fue la motivación de ellos de esa manera, tal vez una motivación sincera, ¿cierto? Y así fue todo el pueblo de Dios. Pero lamentablemente la política llegó a tocar iglesias, sobre todo a hombres muy reconocidos en el ambiente. Primero tenemos, hay dos ramas que en este tiempo se infiltró y se documentan ciertos discursos marxistas, ¿sí? Pero más que marxistas, antes de eso, más socialistas, pero con el discurso de lucha de clases, donde el pobre es la víctima. Y hermano, yo creo que podamos entender esto, y que efectivamente había mucha pobreza. O sea, nosotros pongámonos en el contexto y entendamos más o menos la mentalidad de estos hombres, pero no podemos justificar lo injustificable, ¿no? Pero estos hombres vieron tanta pobreza, había tanta hambre, mi hermano, que lamentablemente sucumbieron a remover ciertos principios. De hecho, uno de los discursos de un hombre que tal vez lo hemos dicho, que es Genaro Ríos. Él fue pastor, fundador del Ejército Evangélico de Chile, ¿sí? Ellos también son pentecostales, viniendo de la rama de Hoover, ¿cierto? De la metodista pentecostal, de esta división. Y hay registros de que ellos estuvieron muy insertos en la sociedad, pero lamentablemente sucumbieron a discursos socialistas, ¿sí? Entonces, el pobre, la víctima, el malvado, el rico. Entonces, siempre en este discurso es la lucha de clases, ¿sí? Han escuchado hablar de eso, ¿no? Muchas veces. La lucha de clases no es un discurso cristiano. No es un discurso que esté en la Biblia, que nosotros podamos adoptarla. Es un discurso político que viene del socialismo. Y eso se insertó lamentablemente, en ciertos personajes y pastores. Otra iglesia que también se documenta que esta infiltración, digamos, yo le doy esa palabra, pero en realidad algunos autores son como más severos en decir de que realmente se vendieron sus almas, ¿cierto? Pero yo le digo un poco más céntrico, ¿cierto? Sucumbieron a ciertos principios, fue también la Iglesia Wesleyana Nacional, ¿sí? La Iglesia Wesleyana Nacional fue una rama del metodismo.
que también lo vimos, pero no hablamos mucho de ellos. Eh, Creo yo, quise traerles un fragmento para poder leerle algo, pero creo que se me fue. Era bastante interesante, pero era algo así. Eh, Decían ellos, eh, cristiano de corazón, marxista de intelecto, separando un poco el hecho de que por filosofía yo solo pienso como socialista, pero soy cristiano de corazón. Entonces, gracias a esa diferencia donde el corazón y la mente lo diferenciaban, podían pensar como ellos querían, pero mientras mantenían un corazón apegado al cristianismo. Es bastante difícil lo que está ocurriendo aquí en esta parte, y esto ocurrió, y esto se conoce como el socialismo evangélico, el socialismo pentecostal, ¿sí? Y esto donde se impregnó en 1930, 1950. Aquí hay un fragmento de un documento que se lo voy a leer para que podamos entender más o menos del calibre de esto. Dice, de esta manera, de la mano del pastor General Ríos, el pentecostalismo y el socialismo se unen para entender la lucha por los pobres, constituyéndose como un grupo pentecostal con conciencia de clases. Hermanos, dentro de la iglesia no hay pobres ni ricos. ¿Sí? Como alguien dijo por ahí, yo ese eslogan se lo voy a... No voté por él, pero sí lo tengo que decir, ni facho ni comunacho. ¿Sí? ¿Lo escucharon, cierto, en algún momento, el diciembre? Aquí no hay ni facho ni comunacho, pero lo sí que hay cristianos, mis hermanos. ¿Sí? Y aquí en este momento tenemos un problema bastante grave, podríamos decirlo, donde ya se estaban viendo infiltraciones de ciertos principios. Y esos principios tenían que ver con el marxismo. Y el marxismo, hermanos, lamentablemente, queramos o no queramos, no hace con gracia o no, pero el marxismo es ateo. ¿Sí? Y desde ahí que la cosa cambia. Bueno, déjeme ver por aquí otra cosa. Creo que aquí lo que les decía, creo que hay un pastor dentro también de un eh, Edgardo Toro, creo que así el nombre, Edgardo Toro y Víctor Mora, pastor Víctor Mora, de una coalición de iglesias que se unieron para poder ayudar a los pobres, pero uno de ellos dijo lo siguiente: hay que defender al pueblo, hay que defender la clase trabajadora. Ya cuando me dicen clase trabajadora, hermano, ya ahí estamos mal. Se dan cuenta que tenemos que nosotros, profundizar y empezar a documentarnos para poder ver que estos discursos suenan lindos, suenan pero como una conciencia espiritual tal vez incluso, y que muchas veces sacan aplausos, pero son inspirados mediante doctrinas que son no cristianas. Sigamos, dice, hay que defender al pueblo, hay que defender la clase trabajadora, hay que impulsarlos, que se organicen, ojo. Si la gente no tiene que comer, uno debe compartir su comida con ellos. Si hay que hacer un trabajo, ir con ellos para construir. Si ellos no tienen casa y quieren levantar una, uno tiene que ir donde ellos y ayudarles a trabajar. Repito nuevamente, Chile era pobre, hermano, en este tiempo. Pero no podemos, a causa de los factores externos, sucumbir los principios. La iglesia está para ayudar, amén. Está totalmente para ayudar. De hecho, nosotros debemos ayudar al desvalido, al pobre, ¿cierto? Es algo propiamente del corazón de un cristiano. Pero no debemos pensar en politizarnos y pensar que todo es política. Porque al momento de pensar que todo es política, pensamos que, el blanco lo erramos. Porque principalmente y lo que hicieron muchos protestantes de esta época fue predicar el evangelio y al mismo tiempo ayudar al pobre. Pero aquí está como al revés la cosa. Primero ayudar al pobre y después el evangelio. ¿Se dan cuenta? Las prioridades aquí cambiaron.
Y aquí cambió el concepto de que la iglesia evangélica está con los pobres, ¿sí? No un aspecto espiritual, sino un aspecto ya político. Y eso es algo que nosotros no debemos sucumbir. Bueno, sigamos un poquito. Luego de estos 12 días, hermano, de revolución, que fueron tremendos para Chile, llegó otra vez Alessandri, que es lo más chistoso, que vino a poner orden, ¿cierto? Golpeó la mesa y de hecho lo insultaron en la calle y él se bajó y encaró a una señora que le estaban diciendo de por qué llega tarde y él dijo, estoy trabajando, pues, señor. Era como bien confrontacional este hombre. Y llegó. La cosa que llegó, por segundo mandato. Esta década, donde ya la década del 30, mis hermanas, ustedes no votaban antes. De hecho, en esta época votaban municipales solamente, no por presidentes. Pero en esta época sí hubo un avance. Las mujeres votaban, pero las municipales, o sea, alcalde. ¿Sí? Imagínense. Y eso fue uno de los primeros avances del derecho al voto de la mujer. Y eso es algo que hoy en día tal vez muy natural. Casi obvio, pero en ese tiempo, hermana, 90 años atrás no era así. Y 90 años están un poquito antes nomás. Nada más. En 1938, hermanos, la atención mundial frente a la ideología del momento se hace presente en nuestro país. Todavía no estaba llegando, ya estaban llegando a la noticia de lo que estaba haciendo Alemania, lo que estaba haciendo Rusia, lo que estaba pasando en Italia. Se le temía a estos dos frentes, el fascismo y el comunismo, se le temían. Y así como nuestra sociedad se polariza con dos candidatos. ¿No? Chile siempre ha sido polarizado, hermano. Eso es algo normal prácticamente dentro de toda la historia. Por un lado tenemos nuevamente a don Carlos Ibáñez del Campo, que ahora sí va a hacer una votación como la gente, ¿cierto? Para que lo voten presidente, aunque hizo bastantes cosas buenas, no tenemos que decir lo contrario. Pero por medio de la democracia. Y por otro lado, el otro extremo de él, Pedro Aguirre Cerda. ¿Sí? Entonces, el presidente Pedro Aguirre Cerda ya estaba ya postulándose, pero hay un dato tal vez que compete no a este hombre, sino que a este, donde años anteriores, mi hermano, se crea un movimiento nacional socialista en Chile. ¿Sabían ustedes? El movimiento nacional socialista. El 5 de septiembre de 1938, un grupo de jóvenes del nacional socialista, estamos hablando de nazis, ¿sí? Con el objetivo de dar un golpe de Estado, 63 jóvenes se toman la casa central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero, que hoy en día lo conocemos como el Ministerio de Justicia. Estos jóvenes lo hicieron, se tomaron estos lugares, pero no contaban que este hombre no iba a dar ni un pie, ni un espacio, ni un centímetro a un golpe de Estado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estos 63 jóvenes, y creo que uno o dos sobrevivieron, mi hermano, fueron acribillados por las fuerzas de carabineros, por orden del presidente. Y aquí dicen, no, que fue el Ministerio del Interior, fue una toma de decisión directamente de carabineros. Esto fue el 5 de septiembre, y todos los 5 de septiembre, ahora no lo hacen tan público, pero vaya al cementerio general. El cementerio general en ese tiempo está lleno de nacionales socialistas, nazis. ¿Sí? En este tiempo Chile no sabía lo que estaba ocurriendo. De hecho, hubieron una o dos veces que desfilaron al año siguiente, en 1939, como dato adicional, ¿cierto? En el 39, el 5 de septiembre, después de esa que todos murieron, ¿cierto? Los 63 jóvenes, nazis desfilaron en protesta, ¿cierto? Un desfile conmemorativo y con permiso incluso, ¿sí? Por Alameda. Pero solamente lo hicieron un año, porque después la gente se enteró de lo que estaba ocurriendo en Alemania. Lo que ocurrió en Alemania también le pegó mucho al luteranismo aquí en Chile. Eso también lo tenemos que conversar. ¿Ya? Según mi padre, Julio Gómez, Alessandri lo mandó a matar. ¿Sí? Y eso es algo que en la popularidad, todos se decían, en los textos van a decir que no, de que hubo ciertas cosas, pero en el ambiente popular todos sabían que Alessandri no iba a dar ningún espacio, menos a los nazis, ¿sí? Entonces él era bastante rígido en ese sentido, según mi padre.
El 5 de septiembre, bueno, se conmemora este tema. Este evento de hecho, en el 39 ya había grabaciones. Y esa grabación quedó como documentada, pero lamentablemente, a causa de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, eso quedó archivado. Lo guardaron. Y recién salió a luz en los años 90 sobre los desfiles autorizados que tenían estos hombres nacionales socialistas. ¿Sí? Entonces era bastante delicado el tema. A causa de este hecho, la sociedad chilena responsabiliza a Alessandri, bueno, mi padre también, ¿cierto?, de la matanza de los jóvenes, pero aún no se sabía la doctrina nazi de la época, por lo que posteriormente se justificó. O sea, Alessandri en ese momento quedó como el asesino de estos pobres jóvenes, 63 jóvenes. Pero a causa después de las atrocidades de los nazis, ahora Alessandri pasó a ser héroe. Qué conveniente, ¿no? Depende de la mirada, depende del lente, cómo miremos las cosas. Qué peculiar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Tenemos que hablar de Pedro Aguirre Cerda y tenemos que hablar también de su gestión, lo que él hizo y también lo que él vivió puntualmente con uno de las más terribles movimientos telúricos que pudimos haber tenido, mis hermanos, que fue el terremoto de 1939, el 24 de enero de 1939 en Chillán, ¿sí? Que gracias a Dios tenemos bastantes documentos respecto a eso, porque fue terrible. Amén. Así que lo dejamos hasta acá. Dudas, consultas, preguntas, aportes.